Saludos a todos los amantes de la historia épica y de los personajes y acontecimientos que cambiaron el curso de la humanidad. Bienvenidos a Relatos Históricos, el lugar donde las leyendas cobran vida y los hechos se sienten más intensos que la ficción. Si eres de los que se emociona con las batallas que forjaron imperios y los personajes que desafiaron el destino, este es tu canal. Los Diablos Negros, la unidad fantasma que el mundo olvidó. El mundo, en el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, fue un escenario de heroísmo, de sacrificios incalculables y de gestas que definieron el destino de la humanidad. Pero en las grietas de esa historia oficial, en las sombras más profundas de la noche, acechan relatos que parecen susurros de fantasmas. Relatos de una unidad tan letal, tan brutalmente eficiente, que incluso sus propios aliados preferían negar su existencia. Se les conoció por un nombre que los enemigos pronunciaban con pánico: los Diablos Negros. ¿Quiénes eran estos espectros del campo de batalla? ¿Y qué oscuros secretos se llevaron a la tumba? ¿Fue su leyenda un mito o una verdad demasiado terrible para ser contada? Hoy, en Relatos Históricos, desenterramos la verdad. Episodio 1. El origen de las sombras. La génesis de los Diablos Negros no se encuentra en las páginas de los manuales militares, sino en los pasillos lúgubres del poder en Londres, en un momento de desesperación absoluta. Corría el año 1941, y la guerra subterránea contra el Eje se intensificaba. Las operaciones de sabotaje alemanas eran una plaga: puentes volados, líneas de suministro cortadas, oficiales clave desaparecidos sin dejar rastro. El coronel Alistair Finch, un visionario y controvertido oficial de inteligencia británico, propuso una solución tan radical que muchos la consideraron una locura: combatir el fuego con fuego. Su idea era crear una unidad clandestina, una brigada de operaciones especiales, pero con una diferencia crucial: no se regirían por las normas de la guerra convencional, serían un espejo oscuro de sus enemigos. El proceso de reclutamiento fue tan inusual como la idea misma. Finch no buscó héroes condecorados, sino hombres y mujeres rotos, descartados por sus propios ejércitos, criminales de guerra reformados, desertores de la legión extranjera, mercenarios sin patria. Hombres con pasados tan oscuros que habían quemado todos los puentes. Eran los perfectos candidatos, sin lealtad a ninguna bandera, pero con una sed de redención, o al menos, de supervivencia. Finch les ofreció una nueva vida a cambio de una misión: infiltrarse detrás de las líneas enemigas y neutralizar a los saboteadores nazis con la misma brutalidad y eficacia. Se les dio un nombre en clave: la Unidad Fantasma, un eco de su condición de no existentes. El campo de entrenamiento, escondido en las remotas y ventosas tierras altas de Escocia, era un infierno forjado para moldear sombras. No se les enseñaba a marchar o a disparar en formación. Aprendieron a matar en silencio, a desaparecer en la noche, a utilizar cualquier objeto como arma. Se les instruyó en el arte del subterfugio, la tortura psicológica y la supervivencia en las condiciones más extremas. Su líder era un enigma, un hombre conocido solo como K, un exiliado ruso con un pasado envuelto en misterio, cuya frialdad era tan gélida como las aguas del Atlántico. Su primer contacto con el enemigo alemán, en los informes, fue lo que les dio su apodo. Después de una incursión particularmente violenta en un campamento de la Gestapo, los sobrevivientes alemanes describieron a sus atacantes no como soldados, sino como Die Schwarzen Teufel, los Diablos Negros. En 1942, recibieron su primera misión de alto riesgo. El objetivo: el general Klaus Richter, el arquitecto del caos, un estratega de sabotaje nazi, cuyas operaciones estaban diezmando las líneas de suministro aliadas en el norte de África. La Unidad Fantasma fue desplegada en la Francia ocupada para interceptar a Richter en un tren de suministros que se dirigía a Marsella. La tensión era un veneno en el aire. Disfrazados de oficiales de la Wehrmacht, se movían entre las hileras de soldados alemanes con una calma escalofriante. Cada paso, cada mirada, un riesgo mortal.
El asalto se produjo en una estación de carga aislada. No hubo grandes explosiones ni ráfagas de ametralladora. Fue un ballet macabro de cuchillos, asfixias y silencios rotos, solo por el crujido de los huesos. Lograron capturar a Richter, pero su éxito fue un imán para el desastre. El tren fue detenido abruptamente a medio camino. La traición había filtrado su posición. Un batallón de las SS, alertado por una fuente interna, los rodeó en un valle. Era la primera vez que la unidad fantasma se veía obligada a luchar contra un enemigo en superioridad numérica, y lo que sucedió a continuación cimentó su reputación. No huyeron, lucharon con una ferocidad bestial, usando cada sombra, cada roca y cada árbol como una ventaja táctica. No hubo piedad. La masacre fue tan brutal que los pocos sobrevivientes alemanes se negaron a hablar de lo que habían visto. La unidad fantasma regresó con Richter, pero con 3 de sus hombres menos. La guerra les había costado su primera cuota de sangre. Y este era solo el principio. Episodio 2. La caza de la bestia. Tras la misión en Francia, la leyenda de los Diablos Negros creció en los círculos de inteligencia. En 1943, con la guerra en el norte de África en su punto más álgido, los aliados planeaban la crucial Operación Antorcha. El éxito de la invasión dependía de la sorpresa, pero la red de espionaje del general Rommel, el zorro del desierto, era formidable. La misión de los Diablos Negros era simple en teoría, pero imposible en la práctica: desmantelar la red de Rommel en el Cairo. La unidad fantasma se infiltró en la bulliciosa ciudad, un laberinto de intrigas, espías y doble agentes. La atmósfera era un caldo de cultivo para la paranoia, donde cada cara desconocida podía ser un enemigo. K, el líder, adoptó la identidad de un comerciante de antigüedades, usando las transacciones de objetos antiguos como fachada para su investigación. Su objetivo era un misterioso espía alemán conocido solo como el Camaleón, un genio del engaño que había frustrado innumerables operaciones aliadas y había desaparecido sin dejar rastro en cada ocasión. La búsqueda fue un juego del gato y el ratón. Los Diablos Negros se movieron entre las sombras, utilizando sus brutales métodos de interrogatorio para extraer información de los agentes de la Abwehr capturados. Su eficacia era innegable, pero sus acciones dejaban un rastro de violencia que ponía nerviosos a sus propios contactos de inteligencia. Finalmente, K logró acorralar al Camaleón en un antiguo bazar. Para su sorpresa, el Camaleón no era un hombre. Era una mujer, una exiliada alemana llamada Isabella Richter, prima del general que habían capturado en Francia. K la inmovilizó, preparado para lo peor, pero ella no opuso resistencia. En lugar de luchar, le entregó un pequeño microfilme. No contenía planes de guerra, ni secretos militares, sino algo mucho más perturbador: una lista de nombres. Nombres de oficiales de alto rango dentro de la propia inteligencia aliada. La traición se había infiltrado hasta los más altos niveles de mando en Londres, Washington y Moscú. El Camaleón, con una mirada de desesperación, le dijo a K que había estado intentando exponer a estos traidores desde hacía meses, pero nadie la había creído. Los Diablos Negros se dieron cuenta de que su guerra no era solo contra los nazis, sino contra fantasmas que caminaban entre ellos. Episodio 13. La traición final y la desaparición. La revelación del microfilme, en 1943, cambió el juego por completo. La lista de nombres era un polvorín capaz de detonar la moral y la confianza en todo el frente aliado. K y su unidad se enfrentaron a un dilema imposible. ¿A quién podían confiarle esta información? La traición había alcanzado los más altos rangos. Se dieron cuenta de que la única persona en quien podían confiar era el hombre que los había creado, el coronel Alistair Finch. Regresaron a Gran Bretaña de forma clandestina, convertidos de cazadores en presas. La lista los había hecho un blanco. En un intento desesperado por protegerse y proteger la información, K tomó una decisión difícil: desmanteló la unidad. Los hombres se dispersaron por Europa,
llevándose consigo fragmentos de la verdad. K, con la lista en su poder, se dirigió a un punto de encuentro con Finch en una casa de seguridad en un pequeño pueblo de Cornualles. La noche del encuentro era oscura y lluviosa, una atmósfera digna de la tragedia que se avecinaba. K le entregó el microfilme a Finch, sus miradas se cruzaron en un momento de confianza mutua. Pero en ese preciso instante, el sonido de las sirenas perforó la noche. No eran sirenas alemanas, eran sirenas británicas. Finch se puso pálido. La traición se había filtrado hasta él. Los diablos negros ya no eran los fantasmas de la guerra, eran traidores buscados por su propio gobierno. La casa fue rodeada por tropas del Special Operations Executive, SOE, y de la policía militar. La voz de un oficial resonó en la oscuridad, exigiendo la rendición. Pero los diablos negros nunca se rendían. Eran hombres sin honor, solo con un instinto de supervivencia forjado en el infierno. El tiroteo fue caótico y brutal. K y sus hombres se abrieron camino a través del fuego cruzado. Lograron escapar, pero Finch fue capturado, y se le dio por muerto en los informes oficiales. El microfilme nunca fue encontrado. A partir de ese momento, la unidad fantasma se desvaneció de la historia. Se les declaró muertos, perdidos en la niebla de la guerra. Pero su leyenda perduró en los susurros de aquellos que sabían la verdad. Se rumoreaba que los diablos negros nunca murieron, que simplemente se convirtieron en lo que siempre habían sido, fantasmas, operando en el mundo clandestino de la posguerra, cazando a los que habían traicionado al mundo. Su historia fue borrada, pero la verdad de su existencia, la de una unidad tan letal y moralmente ambigua, que tuvo que ser aniquilada por sus propios aliados, se convirtió en una nota a pie de página olvidada en los anales de la historia militar. ¿Es solo un mito o un relato de una realidad demasiado compleja para ser aceptada? Epílogo. A lo largo de los años, se han rumoreado avistamientos, historias de un grupo de mercenarios que operaban en las sombras, sin bandera ni patria. Se dice que los diablos negros nunca desaparecieron, que continuaron su guerra en el clandestino mundo de la posguerra, cazando a los que habían traicionado al mundo. Pero, ¿es esta una simple leyenda o un relato de una realidad más compleja? Si te ha gustado esta inmersión en las sombras de la historia, dale like al video y suscríbete a Relatos Históricos para no perderte las historias más increíbles y desconocidas del pasado. Y déjanos un comentario contándonos qué otro relato épico te gustaría que investigáramos. Tu apoyo nos ayuda a seguir desenterrando los secretos del pasado. Hasta la próxima, historiadores.